Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo un ratito la palabra de Dios, aprendiendo de las grandes historias, de las grandes palabras que el Señor tiene para nosotros en este libro que llamamos Biblia. Es un compendio de sabiduría increíble, ¿verdad? Y estoy seguro que si nosotros sacamos un ratito todos los días para escuchar un ratito la palabra, les aseguro hermanos y hermanas que la vida de ustedes va a cambiar enormemente porque la sabiduría que tiene este libro tan hermoso nos permite hoy en día utilizar esa sabiduría para tomar las decisiones más adecuadas para la vida de todos y todas. Mi nombre es Benil Sánchez, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado y te pedimos, Padre Santo, que tú tomes el control de este ratito que estamos aquí compartiendo tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo a aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a estar también utilizando o leyendo la Biblia en una de las partes también relacionadas con la vida de Abraham. Ayer estuvimos leyendo acerca de Sara, ¿verdad? De esa gran mujer que Dios puso eh, junto a Abraham para ser los padres de las grandes naciones. Hoy vamos a hablar de un personaje no tan conocido, pero que yo creo que su participación en la Biblia definitivamente no es casualidad, sino al contrario, es una oportunidad de entender ciertas cositas y cómo se mueve muchas veces el comportamiento de los seres humanos en relación al Señor, ¿verdad? Y sobre todo lo que nosotros llamamos el temor de Dios. Y para arrancar vamos a empezar con Génesis 20 del 17 al 18 que dice así: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanos y hermanas, muy importante esta palabra, ¿verdad? Yo creo que queda claro siempre lo que es la oración, lo que es orar por alguien más. Esto no se nos debe olvidar, que nosotros servimos de bendición para los demás cuando realmente empezamos a interceder por ellos. Y yo creo que aquí esto, al igual que con Job y con sus amigos, o sea, nos deja claro el Señor que orar por los demás es una bendición para las personas para que encuentren el camino. Sin embargo, el tema de Abimelech va más allá y es un personaje bíblico muy interesante, ¿verdad? Del tiempo de los patriarcas, del tiempo tanto de Abraham como de su hijo Isaac. Él habitaba en las tierras de Gerar, el cual es un reino ubicado en el desierto del Negev. Recordemos que el Negev es el espacio de terreno, digamos, un desierto que está, digamos, en la parte cercana a lo que es Egipto, ¿verdad? Y un poco más allá de lo que llaman Gaza ahora. Está también delimitado con la costa mediterránea y tradicionalmente es una zona que fue habitada por los filisteos, como es el caso también de Abimelech, y que por lo visto en esos tiempos era una zona que gozaba de mucha prosperidad, porque vemos que tanto Abraham como Isaac vuelven a esas tierras cuando tienen alguna necesidad. Todo aparenta que en realidad, hermanos y hermanas, Abimelech es un título más que un nombre, al igual que Ficol, o al menos existieron padre e hijo llamados igual, porque vemos como Abimelech tuvo comunicación tanto con Abraham como con su hijo Isaac, con diferencias de más de 70 años entre un encuentro y el otro. Así que es bien difícil que sean la misma persona, hermanos y hermanas. Yo creo que hay mucha distancia, mucha diferencia entre los dos reyes, por lo tanto, es muy difícil que sean la misma persona, además de algunos pasajes que nos hacen ver como que la condición no permite que sean una misma persona. Lo cierto del caso es que es un rey filisteo, que recordemos los filisteos, ¿verdad? Sí, de los mismos de Goliat, ¿verdad? Que eran pueblos que habitaban en la costa cananea, ¿verdad? Y que se cree que eran originarios de los pueblos helénicos del Mediterráneo, por lo que tienen sus propios dioses, ¿verdad? Posiblemente relacionados con el panteón griego o algunas mezclas con los cananeos, bueno, de todo un poco, ¿verdad? Lo interesante es que al igual que el faraón egipcio, tenían gusto por las mujeres mesopotámicas, porque al igual que el faraón
se robó a Sara, hermanos, sí. Sí, una Sara de 90 años, hermanos. O sea, qué vacilón. Todavía el faraón y se robó a Sarai, que era una mujer joven, pero ya Abimelech se robó a Sara, o sea, una mujer de 90 años. Y yo creo que esto sí es envidia para las mujeres, ¿verdad? Porque que a los 90 años todavía sea codiciada, es que era un mujerón, ¿verdad? 90 años, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Eh, y por eso es que básicamente, volviendo al tema este de los versículos 17 y 18, ¿verdad? Yo creo que nos deja claro qué es lo que pasó, ¿verdad? O sea, obviamente se tomó a Sara y bueno, y tuvo que volverla, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se tiene que orar por ellos para que ellos tengan sanidad. La palabra habla claramente de qué es esto. Eso es una maldición, ¿verdad? Codiciar lo ajeno, hermanos y hermanas, es una maldición. Y especialmente si tiene que ver con situaciones sexuales, ¿verdad? Peor la cosa. Yo creo que eso lo hemos visto, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, eh, sea bíblico, ¿verdad? O quieran verlo de otra forma, pero usualmente las relaciones fuera del matrimonio generan pobreza, generan un montón de maldiciones sobre la casa y desgraciadamente eso más bien inclusive genera mucho dolor y eso es lo que el Señor trata de evitar, ¿verdad? Por eso es que siempre se habla de estos temas con una condición especial, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad en el caso de Abimelech es que terrible, era un hombre, era un rey, era una persona que vivía en una zona muy próspera, por lo tanto era un rey rico, ¿verdad? Tenía su mujer y concubinas. Y ahí la envidia, ¿verdad? La codicia, ¿no? La codicia principalmente, o sea, él quiere lo que tiene un pastor, ¿verdad? Un pastor, pues que no era un pastor así muy humilde, ¿verdad? Porque sí tenía su buena cantidad de ovejas y todo, pero al fin de cuentas era un pastor y él era un rey y le quitó la mujer, o sea, bueno, él no lo sabía al inicio, pero efectivamente igual le quitó a la hermana. Entonces, en cierto modo, yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta, es muy importante, ¿verdad? Lo que significa andar metiéndose en relaciones ajenas, ¿verdad? ¿Qué tipo de maldición tan terrible es, ¿verdad? En el caso de lo que nos habla la palabra. En el caso del faraón ya sabemos que las plagas lo golpearon muy fuerte, ¿verdad? O sea, fue duro. Pero en el caso de Abimelech la situación es distinta, porque parece que existía temor de Dios en el rey y Dios lo previene en sueños, como lo vemos en Génesis 26 al 7, ¿verdad? Que dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, esa es a Sara, ¿verdad? Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y reza por ti y vivirás, que es lo que hizo en los pasajes que vimos antes. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios previene, hermanos y hermanas, a Abimelech de cometer pecado y le salva la vida. Y este, siendo rey, se somete a que un pastor ore por él por arrepentimiento. ¿Verdad? Qué importante este punto, verlo desde la óptica que es, ¿verdad? Eh, Porque Abimelech demuestra ser un hombre honorable y humilde. Honorable porque entiende que es un irrespeto dejarse lo que no le pertenece. Y humilde para aceptar la corrección, aunque esto venga de alguien que según los cánones sociales está en desventaja con él, ¿verdad? Porque él era un rey, el otro era un pastor y un pastor para feria que era extranjero, ¿verdad? O sea, él no vivía ahí, él llegó por necesidad. Entonces es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Que todo esto obviamente está enmarcado, ¿verdad? En un profundo temor de Dios, ¿verdad? O sea, y eso es algo básico para cualquier acción, tener temor de Dios. Y vea que a tal punto que el Señor le habla en sueños y él inmediatamente reacciona. Él inmediatamente reacciona, devuelve, inclusive hasta trata de resarcir el daño con ovejas, hasta con plata y con todo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es una situación bien importante de tomarlo en cuenta porque a pesar de su posición, él decide hacer las cosas por el bien de su casa, ¿verdad? O sea, es devolverse del pecado o más bien lo previenen de caer en ese pecado. La relación de Abraham con Abimelech, basada en la fe de este rey, llega a ser tan fuerte que termina haciendo pacto con él por protección. O sea, él le tenía tanto,
tanto temor a lo que el Señor puede hacer con él, y es lo que dice Génesis 21, del 22 al 24, que dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, o sea, el capitán militar, ¿verdad? Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y una vez hace una aclaración. Ahora en el 23, pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. O sea, él está pidiendo, vea qué importante, como rey está pidiendo por su familia y por toda la gente del reino. Es algo muy bonito esto que hace porque demuestra, digamos, el tipo de rey que era. Estaba preocupado por su gente, no solo por su familia, sino por toda la gente del reino. Y lo bonito de Abraham es que le responde en el 24 y Abraham respondió, yo juraré. O sea, Abimelech hace las paces con Abraham pensando en su simiente y en su responsabilidad que es su reino. Y al igual que muchas veces hablamos, hermanos y hermanos, de maldiciones generacionales, aquí vemos un ejemplo de un padre, de un líder, ¿verdad? Pensando en bendición para su descendencia. Vean bien esto, ¿verdad? A tal punto que a pesar de su ejército y su dinero, porque vea que llega hasta con el militar a hablar con él, no es así de fácil, prefiere estar en paz con alguien que sabe que tiene protección divina. Lo que recordemos que después queda muy claro en los Salmos, ¿verdad? En el Salmo 105 que nos cuenta la historia de, del pueblo de Israel, ¿verdad? Que nos dicen el 14 y en el 15, no consintió que nadie los agraviase. ¿A quién? Al pueblo de Dios. O sea, a usted y a mí también, hermanos y hermanas. Y por causa de ellos castigó a los reyes. Ve qué importante. No toquéis, dijo en el 15, dijo a mis ungidos. No hagáis mal a mis profetas. ¿Verdad? Esta palabra sí la conocemos bastante, este último el 15, pero es muy importante en este sentido, hermanos y hermanas, porque recuerden que, vea que Abraham no levantó una sola mano contra ellos. Dios peleó por ellos. Eso es algo bien importante, no permitió que le hicieran agravio. Y hermanos y hermanas, apropiesen de esta palabra, porque yo creo que nosotros a veces queremos inclusive tomar la ley por nuestras manos y la recuerden que la palabra eso no nos lo permite, porque no le estamos dando espacio a que Jehová de los ejércitos haga lo que hizo por Abraham también, que fue simplemente no consentir el agravio, ¿verdad? Algo muy importante. Abimelech aprende una lección que jamás olvidará y que trajo protección a su familia porque más de 70 años después, cuando Rebeca, que también era de Mesopotamia, recordemos, ¿verdad? y que era una mujer también guapísima, ¿verdad? Es codiciada por los habitantes del reino de Gerar, e Isaac, el hijo de Abraham, esposo de Rebeca, usa la misma treta de su padre, de decir que no es su esposa, sino su hermana. y Abimelech, de turno, el Abimelech que estaba en ese momento, ¿verdad? Ve la relación y toma medidas para evitar la maldición. O sea, ahí ya alguien estaba pensando en dejarse a Rebeca, la esposa del pastor, ¿verdad? Y, y vea lo que dicen entonces en el 26, en el 10 y en el 11. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le está hablando a Isaac. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Vea qué importante. De una vez ya lo está tipificando, que el quitarle la mujer a una persona casada es pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Un pasaje muy importante, hermanos y hermanas, porque ven como el Abimelech del tiempo de Abraham hizo un pacto y también estuvo a punto de perder su reino por estar metiéndose con el ungido. Y 70 años después, el Abimelech de ese momento lo tiene muy claro y ya lo tipifica como pecado. Entonces, en cierto modo, como les digo, estos son también lo importante que nosotros eduquemos a las generaciones siguientes en lo que es bueno y lo que es malo, que muchas veces nosotros no queremos enfrentarnos a esa realidad de enseñarles la palabra de Dios. Y ahora que estamos en estas situaciones de pandemia, qué tan importante es para los padres de familia tomar esa decisión de realmente tener ese espacio con los hijos y las hijas. Ahora muchas veces inclusive bueno, que nos cuesta tanto poder llevar a las familias, poder llevar a sus hijos menores a la iglesia, porque ella y todo el ministerio está poniendo algunas trabas que
esperemos que poco a poco vayan saliendo, pero por ahora yo creo que la misión de la familia es tomar en cuenta esto, quién va a ir a la iglesia por la bendición y quién se va a quedar cuidándolos y cómo después esa persona que tuvo que ir a la iglesia tiene que llevar la palabra a la casa. Eso debe pasar también, hermanos y hermanas, pero no podemos dejar pasar la bendición, no podemos dejar tener la oportunidad de estar en la presencia del Señor y cumplir con sus enseñanzas. Yo creo que esto es muy importante, hermanos y hermanas, en estos tiempos de pandemia, en esos tiempos difíciles donde creer a veces nos cuesta más, pero lo cierto del caso es que la fe, hermanos y hermanas, es la que nos va a mantener. Yo creo que en ese instante es hora, hermanos y hermanas, de tomar en cuenta esta palabra, de ver el ejemplo de Abimelech, cómo aprendió de un error y cómo realmente lo hizo parte de su vida y cómo él logró bendecir al resto de su simiente para que no cometieran errores que podrían acarrearles maldición. Entonces yo creo, hermanos y hermanas, que esto es una oportunidad para todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos orando, Señor Padre Santo, por todos los padres y madres de familia de esta congregación y los que lo van a hacer también. Hoy oramos, Señor Padre Santo, por su simiente, Señor Padre Santo, bendito. Hoy oramos por ese núcleo familiar. Padre Santo, ayúdalos a salir adelante, a buscarte siempre, Señor, a tener temor de Dios y siempre tenerte en el corazón de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, Señor Padre Santo. Bendice los hogares, Señor, como lo hiciste desde el tiempo de Abraham, Señor. Bendice, Señor, a los que te bendicen, Señor Padre Santo, y ayúdanos a caminar, Señor, en estos momentos difíciles. Permítenos, Señor, encontrar la paz y ser sobre todo, Señor, cercanos a ti en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.